Considere la siguiente representación gráfica de las funciones f, g y h. Analice las siguientes proposiciones. En este caso, comparado con otras gráficas que hemos visto anteriormente, es una gráfica que tiene tres funciones distintas. La f, función g y función h. ¿Ok? Porque en otras ocasiones hemos visto que varias líneas, ¿verdad? Varias figuras corresponden a una única función. En este caso son tres distintas. Nos dicen que la función f es creciente. Eso es lo primero que tenemos que analizar, a ver si es verdadero o falso. Y la función f nos tenemos que ubicar únicamente en esto. Y aquí viene la clásica trampa, porque muchos pueden decir, sí es creciente. ¿Por qué? Porque la flecha va hacia arriba. Muchas veces el análisis de la gente se queda ahí. Y hay que tener mucho cuidado. Tenemos que fijarnos en la inclinación, en su pendiente. No tenemos que ver una flecha. Entonces, en este caso, y recordemos lo que les dije por ahí en otro video, hay que imagínense que están viendo esto que es un camino a lo lejano. Hagamos un recorrido de izquierda a derecha. Piensen en un objeto y ese objeto viene bajando. De izquierda a derecha lo vemos que está bajando. Y si viene hacia abajo, quiere decir que es decreciente. Por lo tanto, la primera es falsa. En la segunda, se cumple que, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que confirmar. Se cumple que g de 3 es igual a g de 2. Entonces tenemos que analizar esta función. Únicamente dedicarnos a ese pedacito de ahí. ¿Qué significa g de 3? Eso es la imagen de 3 en la función g. Este 3 y este 2 son valores del eje x, que al ser sustituidos me originan un resultado. Gráficamente yo puedo saber en este caso cuál es ese resultado. G de 3, entonces yo me posiciono en el número 3 y me fijo con quién hace punto. Y tenemos acá el puntito, ¿verdad? El 3 en G. Ok, su resultado es 2. O sea, G de 3 es igual a 2. Ahora, ¿cuánto es G de 2? Habíamos dicho que estos son valores de X, ¿verdad? Y yo no estoy viendo el 2 en el X, pero aunque no lo vea, yo tengo que asumir que ahí está, porque tengo al 1 y tengo el 3, pues yo puedo asumir que el 2 está por acá, sin ningún inconveniente. Ahora, si aquí tengo el 2 y me voy a la función g, llego aquí. ¿Y con quién se está relacionando? Con el mismo 2. Y esto sucede porque estoy en una función que es constante. Entonces, todos estos valores que están acá, no solo los enteros, sino los decimales, al ser constante, todos ellos se están relacionando con el 2. Lo que significa que si es el mismo resultado, la imagen de 3 es 2 y la imagen de 2 también es 2. Repetimos aquí en la gráfica, la imagen de 3 es 2. Y el 2 que está por aquí, la imagen de 2 también es 2. Por lo tanto, es una propuesta verdadera. Solamente es verdadera la 2, porque esa es la pregunta siempre. ¿Cuál o cuáles son verdaderas? Solamente la 2. Considere las siguientes gráficas de las funciones f y g. Si el criterio de f es f de x es igual 3x sobre 2 más 3, considere las siguientes proposiciones. Ok, antes de ver las proposiciones, veamos la gráfica. En la gráfica tenemos a la función f y a la función g.
Ya luego vienen los ejes, el X y el Y. Entonces, la primera dice que si f de 0 es mayor a g de 0. Voy a ampliar un poco acá. Ahí. F de 0 es mayor a g de 0. O sea, la imagen de 0, el resultado, ¿verdad?, es mayor a la imagen de 0 en la función g. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para averiguar esto? De la función f yo tengo un criterio. Y de la función g lo único que tengo es una gráfica. La salvada aquí es que la función g es constante. Entonces eso nos va a dar facilidad para saber su resultado. Para yo saber f de 0, entonces vean que la función f, si yo me posiciono en el 0, yo no sé qué valor va aquí. Pero como tengo el criterio, f de 0 se calcula por sustitución. Voy a hacerlo aquí a la par. F de 0 es igual 3x sobre 2. O sea, 3 por 0 sobre 2 más 3. Noten que lo que yo acabo de hacer es una sustitución del 0 aquí en la x, que es este 0 de acá. 3 por 0 sobre 2 más 3. Y eso va a dar como resultado 3. Entonces yo podría aquí sobre la propuesta, ¿verdad? Yo podría poner ese 3 para ahorita compararlo a ver si es mayor al resultado de g de 0. Yo no tengo criterio de la función g, solamente tengo el de f. Entonces aquí lo que debemos hacer es ir a la gráfica a ver qué información me da. Y como les decía, como es una función constante, yo sí puedo saber que en la función g me posiciono en el 0 de x y yo sé que se relaciona con el número 8. Porque toda la función, al ser constante, todas las imágenes desde cualquier valor de x que ustedes se topen acá, su relación es con el 8. Ya sea un valor positivo, ya sea un valor negativo. Eso es lo que sucede en una función constante. Entonces g de 0 es igual a 8. Entonces yo pongo el 8 acá y ya con los resultados pues hago la lectura. Es correcto que el resultado de esto, que es 3, es mayor al resultado de esto, que es un 8. Propuesta falsa. La número 1 es falsa. En la número 2 tenemos que hacer una comparación, pero un poco más general. Dice que para todo x mayor o igual que 3, se tiene que la imagen de ese valor de x en la función f siempre va a ser mayor que la imagen de ese valor en la función g. Bueno, se están hablando de algo muy general, que para todo número de x mayor o igual que el 3, siempre se va a cumplir esto. Ok, ¿cuáles son los valores de x en este caso? Ok, como aquí dice, mayores o iguales que 3, quiere decir que el 3 está incluido. Entonces, podríamos intentar hacer el análisis con la gráfica, pero la gráfica no es lo suficientemente precisa para hacer algo visual. Entonces, vamos a tomar el primer valor de este intervalo, que es un 3, y vamos a hacer la sustitución. Recuerden que con f tenemos cómo sustituirlo. Voy a hacer esta parte aquí abajo. Entonces sería para x igual a 3. F de 3 es igual. ¿Qué dice el criterio? 3 medios por x, pero esa x ahora es un 3. Y le sumo 3. Acá voy a hacer la sustitución. Esto, sin mucha complicación, lo digitan en su calculadora y eso les va a tirar como resultado
inicialmente 15 medios, pero recomendación, saquen la equivalencia 7,5. Es más fácil para comparar ahorita. Entonces, f de 3, que es el valor elegido para probar, es 7,5. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la función g. Y vamos a ver qué sucede con g de 3. Y como habíamos dicho, no tenemos criterio en g. Pero como es una función constante, esta función, ¿verdad? Es constante, yo puedo saber si el valor de 3, cuál es su resultado, ¿verdad? Y el valor de 3 y cualquier otro se va a relacionar con el 8. Quiere decir que g de 3 es igual a 8. Entonces vamos a comparar a ver si es cierto. ¿Cuánto me dio f de x si x vale 3? Me dio 7,5 en la función f. Y en la función g siempre me va a dar 8. Entonces lo que dice es, para todo x mayor o igual que el 3, se tiene que este resultado siempre va a ser mayor que este resultado. Acabamos de ver que eso es falso. Porque con el primer valor que yo probé, acabo de confirmar que no se va a cumplir siempre. Fue menor y no mayor como decía la propuesta. ¿Qué hubiera pasado con los otros valores? Posiblemente sí, con un valor mayor aquí, tal vez con un 5, un 4, un 10, el resultado sí va a ser mayor que 8. Porque el g siempre me va a dar 8. El que va a cambiar es la función f. Pero decía que para todo. Y en la primera prueba del primer valor nos dimos cuenta que no sucede siempre. Por lo tanto, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Ninguna. Considere la siguiente representación gráfica de las funciones f, g y h. Analice las siguientes proposiciones. Aquí tenemos función f, g y h. Tres funciones en el mismo plano. Y tenemos que analizar primero la imagen de 1 negativo en la función f es mayor que la imagen de 1 en esa misma función f. En este caso, no tenemos para sustituir, no tenemos criterio, tenemos la función gráficamente. Pero deberíamos de tener lo suficiente para asegurarnos si eso es verdadero o falso. En este caso, vamos a hacerlo aquí por aparte. F de 1 negativo y f de 1 positivo. Vamos a ver si tenemos certeza en los valores. Si yo me posiciono viendo la función f con los valores de x, me posiciono en el 1 negativo, el 1 negativo de x en esta función, pues se está relacionando con el 0. Ahí es donde está el punto. 1 negativo, 0. Y de hecho ese es el par ordenado, ¿verdad? Directamente. 1 negativo, 0. Y el otro, f de 1. En el eje x me voy al 1 y me voy a buscar la función f. Y exactamente se relaciona con el 3 negativo, que es este par ordenado de aquí. 1 se relaciona con 3 negativo, que de hecho ese es el par ordenado. Perdón, es 1 positivo. 1, 3 negativo. Entonces, ya teniendo los resultados que pudimos sacarlos visualmente, el 1 negativo, su resultado es 0. A ver si es mayor que el que se relaciona con el 1, que es el 3 negativo. 0 es mayor que 3 negativo, verdadero. La 1 es verdadera.
No necesitamos de, en este caso, un criterio, ¿verdad? Algebraico. Con la información que teníamos en la gráfica es posible deducir este tipo de cosas. Y ahora vamos con la función h. H de 3 me da como resultado un 2. Y esta es la función h. Ojo que aquí nos están diciendo la imagen de 3 en la función h es específicamente el 2. No me están diciendo que haga dos análisis y los compare, no. Que si esto da como resultado un 2. Entonces vamos a ir a buscar en la función h a ver si el 3 de x se relaciona con el 2. Y en la función h, el 3 de x, si yo busco la función h, lo que nos encontramos es un punto sin relleno. Lo que significa, ya con solo eso, falso. Este 3 no se está relacionando con ningún valor, ni tan siquiera con el 1. Por si alguien dice, pero se está relacionando aquí con el 1. En este caso, este puntito sin relleno significa un punto que no existe en esa función, no es parte de. Como si lo es, por ejemplo, en la función g. El 3 en la función g, ve, aquí se está haciendo punto, se está relacionando con el 2. Pero en el caso de la función h, este 3 más bien no se está relacionando con nadie, mucho menos con el 2. Entonces sería una respuesta falsa. Por lo tanto, verdadera solamente la 1.